Bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y muy importante para todo el país, que es la violencia contra las mujeres. Para hablar de este tema nos acompaña la maestra Italy Ciani, quien es abogada experta en violencia de género y también es ex subprocuradora de delitos contra las mujeres del Estado de México. Italy, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, Luzma, por la invitación. Italy, quisiera que comenzáramos a hablar del tema, si tú nos pudieras explicar por qué se da este fenómeno y saber si es un fenómeno o es algo que se ha dado desde siempre, ¿no? Uy, bueno, esa es la pregunta de los 5,000 millones, ¿no? ¿Por qué se da la violencia contra las mujeres? Yo, de acuerdo a mi experiencia, ¿no?, que he tenido en el tema, tanto operativa como teórica, estoy convencida de que la violencia contra las mujeres ha existido siempre y en nuestro país particularmente está arraigada bajo el auspicio de una subcultura del machismo, que milenariamente ha regido, ¿no?, a nuestro país, y mientras no combatamos de manera directa y frontal esa subcultura, las cosas no van a cambiar. Bueno, pero este problema también existe en otros países, no solo en México por el machismo. ¿El machismo lo acentúa y hace más difícil combatirlo? Sí, por supuesto, desde varias perspectivas, ¿no? Primero, desde la perspectiva de quien ejerce la violencia, que cree que está actuando de una manera normal, que esa es la forma común de relacionarte con tu pareja, sobre todo, ¿no?, con mujeres que tengas en tu círculo cercano, y del lado de las mujeres, que bien pueden catalogarse como víctimas, que no se asumen como víctimas, ¿no?, que crecieron bajo estos patrones de conducta, fueron educadas de esa manera, bajo la perspectiva de que tienen que estar sometidas al yugo masculino y que ese es el rol que les corresponde, y no nada más asumen el rol, sino que lo refuerzan con sus propias actitudes. Algo que yo siempre digo es que un factor fundamental para prevenir la violencia contra las mujeres es empezar desde las edades más tempranas. Y en ese sentido, las mujeres somos las principales educadoras de los hijos. Entonces, claro, las propias mamás muchas veces imparten este tipo de educación machista tanto a sus hijas mujeres como varones, ¿no?, porque así hemos sido educadas. Entonces nos parece que es algo normal y sistemáticamente repetimos este tipo de patrones. Y, por ejemplo, ¿a quién habría que educar primero? ¿A las niñas o a las mujeres? ¿O a las madres de familia? Porque pues parece un círculo vicioso así de que fue primero, ¿no? Si las madres de familia ya traen esa cultura, ¿cómo hacer que cambien de chip? En el caso de mujeres adultas hay que llevar a cabo forzosamente un proceso de reeducación, ¿no? Y en el caso de las niñas, desde edades muy tempranas, a mí me parece que hay que empezar a infundir esta cultura de equidad, ¿no?, de que una mujer no está por encima de un hombre, pero un hombre tampoco está por encima de una mujer, y empezar a generar esos valores, ¿no?, desde el seno materno, el seno familiar, en la escuela, ¿no?, empezar a educar con esta perspectiva de género, que implica no una sumisión de uno sobre otro, sino condiciones de equidad, nada más y nada menos. Italy, ¿y existen factores que hagan más propensas a algunas mujeres a ser víctimas de violencia? Me refiero, por ejemplo, a la situación económica, al nivel de estudios. ¿Se tiene documentado algo de esto? Haces una pregunta muy interesante, porque hay todo un mito en torno a la violencia contra las mujeres, y se parte justamente de esa lógica de que las mujeres con educación precaria, en condiciones económicas inferiores, etcétera, son más propensas o son más víctimas, ¿no?, de la violencia en contra de ellas. Y esto es una falacia. La violencia contra las mujeres, y es una de las cosas más terribles de este flagelo, nos alcanza a todas absolutamente, ¿no? O sea, te encuentras igual mujeres profesionistas con estudios de posgrado incluso, que pueden sufrir la violencia, mujeres que se desenvuelven en un entorno económico pues en buenas condiciones, que también la padecen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se denuncia muchísimo más
en extractos un tanto más vulnerables de la población. Sí, yo hubiera pensado que se denunciaba más como la gente que tiene un nivel educativo más alto porque tienen mayores conocimientos. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque también hay mucho más en juego, ¿no? Los círculos de la violencia son muy complicados y un factor que sin duda incide en inhibir la presentación de denuncias en estos casos es el miedo. Entonces, tratándose de una mujer que pueda tener cierto poder adquisitivo, económico, de cualquier naturaleza, por lo general tiene una pareja que está rodeada también de escenarios y círculos de poder de cualquier clase. Entonces, claro, ya hay en juego muchos otros factores y es más conveniente callar y, en el mejor de los casos, llegar a un acuerdo entre las partes que presentar una denuncia penal, seguir todo un procedimiento, exponerte a la publicidad del caso, ¿no?, que pudiera tener y que ha habido asuntos en nuestro país, vaya que los ha habido, pero todo eso hace que se inhiba la presentación de la denuncia. En cambio, una mujer que a lo mejor no tiene mucho más que perder porque no está en esos escenarios de círculos de poder, pues va y presenta la denuncia, ¿no? Yo quisiera, en algunas otras ocasiones ya hemos hablado del tema en el programa, pero creo que valdría la pena pues recalcar cuáles podrían ser tipos o cuáles son tipos de violencia contra la mujer, porque no solo estamos hablando de violencia física. Y también aprovechando este espacio porque no solo, gracias a toda la historia del programa, no solo nos ven abogados, sino también nos ve muchas mujeres, amas de casa, me han llamado por teléfono y me han dicho, oiga, yo tengo un problema de esto. Entonces, para informarles, para que sepan y se puedan dar cuenta de si son víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Claro, estamos muy acostumbrados a que la violencia se vea, ¿no? La violencia tenemos que verla, si no pareciera que no hay tal. Y en este sentido, por supuesto, la violencia física es una de las más graves, pero no es la única, como bien dices. Hay otros tipos de violencia que se dan en contra de las mujeres. Yo destacaría dos, básicamente. Una, la violencia psicológica, que implica en términos muy cotidianos estas expresiones de estás gorda, eres una inútil, sin mí no vales nada, ¿no? Todo esto se configura en una forma de violencia psicológica que está tipificada como delito en la mayoría de las legislaciones penales del país y que genera estragos en ocasiones mucho más graves que lo que te puede generar un golpe a nivel físico. Y el otro tipo de violencia, que es la violencia económica, que implica esta sumisión de la mujer hacia el hombre porque es mantenida por el hombre de la casa, y entonces este hombre de la casa se siente con el derecho de hacer con esa mujer lo que quiera, básicamente porque el que paga manda, ¿no? Y bueno, si ya se encuentra tipificado, ¿no sería un poco más difícil, o no es más difícil poder comprobar o poder, no sé, procesar a alguien por violencia contra la mujer si es de estos dos tipos de violencia económica o psicológica? O sea, ¿cómo comprobarlo, no? Sí, pues mira, afortunadamente hoy podemos echar mano de muchos avances de la ciencia y, por ejemplo, tratándose de violencia psicológica, lo que se suele trabajar son psicodiagnósticos. Es un trabajo que lleva a cabo un psicólogo con la víctima, lleva en promedio más o menos 40 horas de trabajo y el resultado final es un informe pericial que rinde el especialista en la materia y donde con una serie de elementos, con una base científica, se puede llegar a la conclusión de que una mujer es víctima de violencia psicológica. Porque interesante, porque yo no sabía que existieran este tipo de herramientas tan específicas. Sí, por supuesto, y es que todos los tipos de violencia, Luzma, dejan una huella, ¿no? Y en el caso de la violencia psicológica no es la excepción. Hay una afectación en la esfera psíquica de la mujer, hay sentimientos encontrados, hay culpabilidad, se puede caer incluso en cuadros de depresión clínicos como tal, no lo que tú y yo decimos, ay, estoy deprimida, no, un cuadro clínico realmente de depresión, ¿no? Y hay muchos elementos que se pueden usar. En mi experiencia, yo te diría que en el Estado de México no fueron pocos casos en los que logramos vinculaciones por violencia psicológica, ¿no? Interesante. ¿Y la económica? La económica es un tanto más complicada
pero tampoco es imposible, ¿no? Por supuesto que se puede acreditar. Ahí el problema es que, contrario a la violencia psicológica, la violencia económica no se considera un delito en la mayoría de las legislaciones. ¿No? Ok. Así es. Yo quisiera hacer como un paréntesis, porque estamos hablando de la violencia contra las mujeres, pero quisiera preguntarte si la violencia de género es solo contra las mujeres. No. Cuando hablamos de violencia de género, nos estamos refiriendo a una violencia que tiene su sustento o su motivo, ¿no? Su razón de ser, precisamente en una razón de género. Y eso nos lleva a la teoría del género, ¿no? ¿Qué caramba es el género? Hay una gran diferencia entre sexo y género. El sexo es una condición biológica con la cual naces y que implica que tengas un pene o una vagina, nada más. Y el género, en cambio, es una construcción social que tiene que ver con una serie de etiquetas que se han convertido en estereotipos y que a lo largo del tiempo han sido aceptados por la sociedad y definen lo que es femenino o lo que es masculino. Entonces, en este sentido, lo femenino se considera pues sutil, delicado, ¿no? Si una mujer tiene un carácter un poco más fuerte, pues directamente es una histérica, ¿no? Porque no le está permitido a la mujer, porque la mujer tiene que ser femenina, lo femenino se asocia al sexo femenino. Y por el otro lado, lo masculino implica pues fuerza, vitalidad, carácter, llevar el mando de las cosas. Y tenemos también esos casos, ¿no? Donde a un hombre, por ejemplo, no le es permitido llorar en público, porque directamente se le cataloga como un homosexual, ¿no? Entonces, todas estas construcciones han tenido su parte negativa. Cuando se habla de violencia de género, nos referimos a este contexto tan amplio, donde puede darse la violencia en contra de una mujer, pero también en contra de un homosexual o de un transexual. Eso te iba a decir, justo también puede ser por eso, ¿no? Así es. Y la buena noticia de todo esto, Luzma, es que el género, al ser una construcción social, se puede modificar. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y también está tipificado la violencia en contra, porque aquí estamos hablando de violencia en contra de la mujer y bueno, sí, ya está legislada, ¿no? También está legislada la violencia en contra de, por ejemplo, las personas homosexuales. Con mucho más trabas en el camino, pero poco a poquito empiezan a registrarse avances, ¿no? En algunas entidades federativas, aunque no el deseable. Y no existen áreas específicas, por ejemplo, en el caso del Estado de México, en el que existe un área específica para la violencia contra la mujer, en donde se tratan los otros tipos de violencia de género. En la fiscalía que corresponda, ¿no? Y es muy importante lo que acabas de decir, porque el Estado de México es el único en todo el país que tiene al nivel de una subprocuraduría especializada el tema del combate a los delitos que tienen que ver contra las mujeres. Muy interesante. Más tarde, ahorita tenemos que hacer una pausa, pero más tarde quisiera que nos platicaras acerca de tu experiencia como subprocuradora en materia de violencia contra la mujer. Claro, pero que tenemos sí, que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del tema. El día de hoy estamos hablando de la violencia contra las mujeres y nos acompaña la maestra Itali Ciani, quien es una experta en el tema. Itali, antes de irnos al corte, te mencionaba que quisiéramos saber de tu experiencia como subprocuradora en el Estado de México en una fiscalía contra la violencia, de la violencia contra las mujeres. Claro, bueno, antes quiero hacer una precisión, no soy maestra, estoy estudiando la maestría. Para que no me vayan a acusar de usurpación de funciones. Mira, fue una experiencia muy gratificante.
El Estado de México se colocó en un escenario de fuertísimas críticas, sobre todo motivado por el tema de feminicidios, que es un tema gravísimo, no solo en el Estado, en todo el país. Y todas estas críticas yo siempre destaco que tuvieron una parte muy positiva, porque se empezó a discutir de manera más abierta y finalmente se llevaron a cabo una serie de acciones y políticas públicas que de otra forma tal vez no habría sido posible. O sea, por eso se creó. Así es. ¿Y cuándo se creó? Se creó en febrero del año 2011. Se crea la Subprocuraduría. Es importante, Luzma, porque en la mayoría de procuradurías del país, incluso en la PGR, lo que se tienen son fiscalías. Y fiscalías un tanto desarticuladas, ¿no? Porque o tienen el tema de feminicidios o de homicidios dolosos en contra de mujeres, o de trata, o delitos sexuales, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal. La gran diferencia es que en el Estado de México no se creó una fiscalía, se creó una subprocuraduría, lo cual tiene un nivel jerárquico más elevado y atendiendo el tema de manera integral. Entonces se creó de manera paralela una fiscalía dependiente de la subprocuraduría, especializada en feminicidios, otra especializada en el combate a la trata de personas. Existían ya 17 agencias especializadas que fueron reestructuradas, especializadas en violencia sexual y familiar, y también en su oportunidad yo tuve la enorme fortuna de encabezar los esfuerzos de abrir los 2 primeros centros de justicia para mujeres. El primero en Amecameca, que es zona oriente del Estado de México, y el segundo en Toluca. Al día de hoy ya hay un par de centros más que están en operación. Y todas estas acciones, bueno, pues al final van ayudando, ¿no? Si bien los esfuerzos nunca serán suficientes, creo yo que se ha avanzado en el camino correcto. ¿Y cuál es como el punto o la herramienta más útil para las personas que, por ejemplo, para las mujeres que en el Estado de México son víctimas de violencia? ¿A dónde acercarse? En el caso de los centros de justicia, la verdad es que son una maravilla, porque mira, tú como víctima, ya olvídate que seas mujer o no, de cualquier delito, llegas a una procuraduría, la que sea, y te reciben con mala cara, tienes que esperar horas. Cuando finalmente el señor agente del Ministerio Público te hace el favor de atenderte, lo primero que hace es poner en duda tu condición de víctima, y aquí se da una revictimización. Una vez que medio te cree lo que le estás diciendo, te manda con el policía de investigación para que le recetes nuevamente toda la historia que acabas de contar, y ahora vaya a periciales y por lo general no está en el mismo edificio, ¿no? Y luego regrese, y es un viacrucis, verdaderamente. En mucho este es un factor que incide en la gran cifra negra que hay en el país. Ahora, tratándose de delitos contra mujeres, esta cifra negra se eleva muchísimo más. Entonces, los centros de justicia para mujeres son un lugar donde están absolutamente todos los servicios. No tienes que moverte de ese lugar, porque ahí mismo tienes al Ministerio Público, a la policía, al perito, a los psicólogos. A los médicos también. A los médicos legistas. Hay incluso unos espacios tipo ludotecas, porque es muy común que, sobre todo en casos de violencia familiar, la mujer muchas veces prácticamente sale huyendo de la agresión, alcanza a agarrar a los hijos y se va. Y cuando te llega a presentar la denuncia, pues delante de los niños está relatando todo lo vivido y seguramente hablando del padre de esos niños, ¿no? Entonces tampoco es un escenario ideal para los menores. En las ludotecas lo que se hace es pasar a los menores de edad. Son espacios muy bonitos, pareciera que están en un salón de juegos, pero quien es el responsable es un terapeuta que desde ese momento empieza a trabajar con los menores para identificar si también pueden estar en una condición de víctima y empezar a sanar, ¿no? Esa parte. Entonces, son espacios que además están cuidados en su infraestructura, tienen condiciones lo más amigables posible, en lugar de las típicas sillas de espera, verdes, feas, tienes salas, ¿no? Tienen espacios donde si llegan mamás que están lactando, puedan entrar, espacios muy modestos, muy pequeñitos, pero que le brindan, ¿no?, cierta privacidad y que no estés alimentando a tu hijo delante de todo el mundo, ¿no? Y ahora se ha estado empujando incluso el hecho de que también en los centros de justicia haya presencia de un juez de control
por si es necesario dictar alguna medida cautelar que requiera control judicial. Entonces, son espacios que la verdad es que brindan muchísimas facilidades y un entorno mucho más amigable y que genera un clima de mayor confianza y empatía con las mujeres víctimas, precisamente para incentivar no solo la denuncia, sino el seguimiento de los procedimientos penales de manera exitosa. Cuando estuve yo en la Procuraduría, te quiero decir que incrementamos en un 30% las denuncias por violencia familiar. Después de un año te estoy hablando de trabajo. Entonces... eso quiere decir que la gente está creyendo y está funcionando. Claro, ¿no? A mí a veces un poco de broma me decían, oiga, ¿usted qué está haciendo, no? Que ahora se da más la violencia. No, la violencia siempre ha estado ahí. La gran diferencia es que hoy hay mujeres valientes, decididas, con mayores redes de apoyo, que pueden ir, no callar, elevar su voz y presentar una denuncia. Y eso es algo positivo porque en un 80% de los casos de feminicidio en el Estado de México hay un origen en la violencia familiar. Pues es muy interesante escuchar los avances que se tienen para tratar la violencia contra la mujer. Pero quisiera que ahora habláramos de los avances legislativos. Un tema muy controversial que es el feminicidio, ¿no? ¿Por qué crear la figura del feminicidio? ¿Por qué tipificarlo? Mira... ¿Y qué es, no? También definirlo, eso es muy importante, sí. Claro, esa es una muy buena pregunta también, porque la palabra feminicidio es una palabra que se ha ido incorporando, ¿no? A través del uso que han hecho los medios de comunicación. Hace poquito más de mes y medio la reconoció formalmente la Real Academia Española como parte del lenguaje castellano, ¿no? Y en términos jurídicos, pues la palabra es muy nueva, ¿no? Feminicidio implica la privación dolosa de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer o las circunstancias que la rodean. Si tú me dices, oye, Itali, es un homicidio a fin de cuentas, efectivamente lo es. Creo que la defensa de la tipificación como tal del feminicidio no está ahí, ¿no? Para mí tiene una serie de ventajas. La primera, al momento de tipificar como tal el feminicidio, haces un reconocimiento oficial de una problemática que existe y que está ahí y que parte de las estrategias de solución implican reconocerlo, ¿no? No negarlo, no ocultarlo, no salir a hacer declaraciones como algunos presidentes municipales de no, es que yo nada más tengo 5 casos y no son de aquí, me las aventaron, ¿no? O sea, este tipo de comentarios tan denostativos y que reducen una realidad o pretenden anular una realidad que está ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un reconocimiento. Segundo, hay una guerra de cifras, ¿no? Por lo general que se da entre procuradurías y organizaciones de la sociedad civil, que bajo parámetros diferentes van haciendo una estadística de feminicidios. Y al final, si no tienes tú el tipo penal específico, entonces esas muertes de mujeres se van contabilizando y se van escondiendo dentro de la gran estadística de homicidios del país. Entonces, el tenerlo como tal de manera muy precisa implica que tú puedas tener una estadística mucho más depurada. Y que esa estadística no te lleve a verlo en términos de números, porque da lo mismo 1 o 5,000, ninguna mujer tiene por qué seguir muriendo en este país, ni en ningún rincón del mundo, por el hecho de ser mujer. No tiene por qué ser. Pero esa estadística, ¿para qué sí te sirve? Primero, si tienes una autoridad especializada, como el caso de las fiscalías, pues no distraer su atención, ¿no? O sea, que realmente tiendas hacia una especialización de tus servidores públicos y que desde la investigación se apliquen protocolos con perspectiva de género, en el juzgamiento igual, etcétera. Y por el otro lado, al tener esta estadística mucho más depurada, que te pueda permitir poder analizar cuáles son los móviles de esos feminicidios y en base a eso poder construir políticas criminológicas focalizadas para prevenir. De prevención. Así es. ¿Y me podrías decir qué sucede en los estados que no existe, que no está tipificado? O sea, ¿por qué en el Estado de México está tipificado? Sí. ¿En qué otros estados? Hay 20 entidades federativas al día de hoy donde existe el feminicidio, ya sea como tipo penal especial o complementario del homicidio doloso. El primer estado en hacerlo fue Guerrero, luego siguió el Estado de México, luego el Distrito Federal
Y a partir de ahí, bueno, ya hay varios estados, ¿no? Está Puebla, por ejemplo. Sí, bueno, son 20. En fin, son Pero, 20. Y los que no, ¿qué sucede? Por ejemplo, me decías que ayuda para hacer políticas, pues políticas públicas, ¿no? Para Sí. la prevención. Bueno, ayuda, para no quiere decir que lo estén haciendo, ¿eh? Ojalá que lo hicieran. Y mi pregunta iba, en los estados que no existe, que no está tipificado, igual existen algunas herramientas como los centros de justicia para la mujer. Mira, Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Que increíblemente no existe el tipo penal de feminicidio. Entonces, si se da la privación de la vida de una mujer de manera dolosa y con estas características, se sigue la investigación como homicidio doloso. Pero ¿cuál es el problema? Que tienes situaciones muy diferentes, ¿no? En términos de investigación criminal, no es lo mismo investigar un fraude o un robo a un banco, claro, ¿no? o un homicidio, o un feminicidio incluso. Entonces, por cuanto hace a la perspectiva con la que tú empiezas a investigar, hay un cambio cualitativo muy importante, ¿no? Y por el otro lado tienes figuras como el estado de emoción violenta, que opera como una especie de atenuante, y entonces un feminicidio, que no es feminicidio porque no está contemplado así en el Código Penal respectivo, puede alcanzar una pena de 2 a 5 años de prisión, lo cual es una injusticia terrible, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera que nos contaras en tu experiencia algunos programas de prevención para la violencia contra la mujer. Pues mira, se pueden hacer muchas cosas. El Instituto Nacional de las Mujeres ha emprendido algunos esfuerzos importantes, los institutos locales, pero a mí me parece que la parte de la prevención sigue estando muy desconectada entre sí, ¿no? Y hay algo también que hay que decir, Luzma, se le exige siempre a las procuradurías que lleven a cabo esta función de prevención. Cuando una procuraduría está para intervenir cuando el delito ya se cometió, claro, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que entender. Una procuraduría no está para prevenir. ¿Quién sí está para prevenir? Principalmente las policías, ¿no? Municipales, estatales, la propia federal y una serie de dependencias, ¿no? que se conjugan o deben conjugarse en estos esfuerzos. Pero hasta ahorita lo que ha imperado es un paradigma de reacción, ¿no? Pareciera que entre más creemos delitos en contra de las mujeres y le pongamos penas más elevadas, eso en automático va a hacer que se prevenga, y esto no es así. Un ejemplo muy claro es el delito de secuestro, ¿no? Donde hoy tenemos una pena de 140 años de prisión, pero increíblemente conforme ha ido incrementando la penalidad por el secuestro ha ido subiendo también. Ha ido, sí, incrementando. Entonces, en todas partes del mundo está más que acreditado que la creación de tipos penales y el incremento de penas no previene delitos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que pasar de este paradigma de reacción basado en una política criminal que tiene como objeto reprimir, ¿no? Una vez que ya se cometió el delito, a un paradigma preventivo basado en una política criminológica construida de manera integral, ¿no? Y en ese sentido se pueden hacer muchísimas cosas. Desde los programas de prevención escolar de los que hablábamos, programas que eduquen a las familias en equidad. Esto, por ejemplo, de analizar qué hay detrás de los feminicidios que se dan en cada región para poder prevenir que esto se cometa, ¿no? Y te decía yo, en el caso del Estado, 8 de cada 10 tienen su origen en la violencia familiar. ¿Queremos prevenir los feminicidios? Lo que hay que combatir es eso, justamente, la violencia familiar. Mencionabas que lo óptimo sería que las policías fueran las que utilizaran estos programas de prevención. ¿Se da? ¿Existen policías? ¿Están capacitados los policías para ayudar a prevenir? En la mayoría de los casos no, pero hay esfuerzos importantes en el país, ¿no? Sin duda alguna hay experiencias exitosas, y sobre todo lo que se ha explotado son estos modelos que prevé la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los modelos de prevención situacional, donde se le pide a las víctimas que no se coloquen en escenarios de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la violencia está en muchos casos asociada al consumo excesivo de alcohol. Entonces, si tienes una pareja que abusa en el consumo del alcohol,
evita tener discusiones, ¿no?, cuando se encuentra en estado de ebriedad, porque es muy probable que eso termine con un acto de violencia directa, ¿no? Entonces, bueno, sin duda ayuda, pero yo estoy convencida de que a lo que hay que apostarle también es a la violencia social, ¿no?, a modificar esta forma de relacionarnos como sociedad y entre hombres y mujeres. Y para ello no hay que dejar muy claro que no es una tarea solo de las mujeres, ¿eh? Necesitamos a los hombres porque son parte del problema. Mejor que sean parte de la solución. Sí, hace un momento me mencionabas de que, bueno, hiciste una mención rápida de que existe una guerra de cifras entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado. Yo quisiera que me platicaras cuál es el papel de la sociedad civil en este tipo de violencia contra las mujeres y cuál es la importancia de la sociedad civil. También valdría la pena hacer la diferencia entre la sociedad civil, los ciudadanos de a pie y las organizaciones, ¿no? Y ya la sociedad organizada en instituciones. Claro. Pues mira, sobre todo a mí me gustaría hablar de las organizaciones, ¿no?, formalmente constituidas, porque me parece que hacen un trabajo extraordinario, Luzma. Hacen, y hay que reconocerlo, muchas veces lo que la autoridad está obligada a hacer y no hace, ¿no?, por alguna razón. Entonces, creo que justamente más allá de esta guerra de cifras y que si se declara una alerta o no, que hablando de la alerta también me parece que es un mecanismo que está mal diseñado desde la propia Ley General de Acceso de las Mujeres, porque se entiende o se ha interpretado como una especie de sanción política, ¿no? Entonces, mientras no le quitemos esta connotación política al tema de la alerta, pues vamos a seguir con el escenario actual, donde en ningún estado del país se ha decretado la alerta de género, pese a que entraña una serie de beneficios, como, por ejemplo, la inyección de recursos etiquetados específicamente para combatir la violencia contra las mujeres. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir acortando las distancias entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, porque es un tema tan delicado que hay que trabajarlo de manera conjunta. Y muchas veces también una víctima tiene más confianza de acercarse a una organización de la sociedad civil que a una agencia del Ministerio Público. Entonces, no hay de otra, tenemos que trabajarlo de la mano, de forma articulada, y darle también las herramientas en la medida de lo posible a las instituciones civiles para que puedan multiplicar sus esfuerzos, porque también se enfrentan a muchísimos problemas, ¿no?, en el desarrollo de su función social. ¿Y ya existen programas en los que estén trabajando conjuntamente el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para para estos casos? Porque, bueno, tuve oportunidad de alguna vez estar en los consejos nacionales de seguridad pública y sí, están ahí presentes, ¿no? No tanto como con voto, pero sí con voz, ¿no? Claro. Entonces, saber si ya está siendo más aceptado, por ejemplo, en las entidades federativas, la participación de la sociedad civil en pues las para crear las políticas públicas de prevención. Bueno, en términos jurídicos han ido ganando terreno, ¿no?, y espacios, como bien dices, en muchos casos en órganos colegiados sin voto, pero sí con voz, y eso ya es un avance, ¿no?, y es importante. Pero yo creo que donde realmente se atora es cuando tú analizas todo el contexto en términos de voluntad política, ¿no? O sea, más allá de lo que diga una ley, se trata de que la autoridad demuestre efectivamente esa voluntad política para trabajar de la mano con la sociedad civil. Y que no porque lo diga una ley, sino porque es tu convicción y tu principio democrático, el convocarlas, el darles voz y el invitarlas a sumar esfuerzos y trabajar de la mano. ¿Y por qué mencionabas que las cifras son diferentes? ¿Sí existe opacidad en las cifras de las instituciones estatales? Pues mira, en el caso de las procuradurías se lleva una estadística oficial a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Las procuradurías todas suministran información al Sistema Nacional y finalmente pues ese es un dato oficial. Sí, no dudo, ¿no?, que se manipulen en muchos casos esas cifras por este gran temor a que entre más alta sea mi incidencia delictiva, bueno, pues enfrentaré críticas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto no ayuda, Luzma, porque, mira, yo he criticado mucho el tipo penal del Distrito Federal.
Porque una de las hipótesis para que se dé el feminicidio en el DF es que el cuerpo de la mujer sea expuesto en la vía pública. Y eso no necesariamente implica un feminicidio. Hoy con este problema que tenemos en materia de delincuencia organizada, sabemos que es una de las formas en que opera la delincuencia organizada, ¿no? Entonces se dan ejecuciones en vía pública y claro, pues el cuerpo queda ahí expuesto, ¿no? Y eso no implica necesariamente que una mujer haya sido privada de la vida por el hecho de ser mujer o las circunstancias que la rodean. Yo advertí desde un principio que en el Distrito Federal, si preservaban esta hipótesis, las estadísticas se les iban a disparar, justamente por eso. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido una contención en los números del Distrito Federal. Entonces, para mí no hay otra explicación más que hay una manipulación en las cifras. Y entonces, al final, eso no ayuda, ¿no? Porque de lo que se trata es de hacer conciencia, saber exactamente la magnitud del problema y que eso sirva para generar una conciencia, que nos apercibamos de la gravedad del problema, ¿no? Y tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en sus pantallas. Nuestro Twitter, que es @expediente_, los invito a seguirnos y darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la violencia contra las mujeres. Y hay un tema que no hemos tocado que me parece de suma importancia, que es la denuncia. ¿Quién puede ir a denunciar la violencia contra la mujer? Bueno, la mayoría de los delitos de violencia contra mujeres, violencia familiar, delitos sexuales, lesiones agravadas por violencia de género, son delitos que se persiguen de querella, Luzma, lo cual implica que directamente la persona agraviada es la que tiene el derecho de ir a iniciar la denuncia penal. ¿No? Pero tú como, por ejemplo, como ciudadano, el vecino escucha cómo hay violencia contra su mujer vecina, ¿no? Yo como ciudadano no puedo ir a denunciar. ¿Existe ahí violencia contra la mujer? Desafortunadamente no, porque dirán, bueno, muy bien, pero tiene que venir la persona, ¿no? Porque es un delito de querella y entonces el agraviado directamente en su esfera de derechos es quien tiene que presentar la denuncia. Pero a eso me refiero justamente cuando digo que tenemos que cambiar el paradigma, porque eso impide el inicio de un procedimiento penal, ¿no? Reacción, sí, claro. Sanción. Tenemos que cambiar ese paradigma para poder tener una intervención de otra naturaleza, ¿no? En el que sea posible que el vecino pueda ir a denunciar que su vecina es víctima de violencia y pueda atenderse el tema desde otra perspectiva. A lo mejor con un trabajo a nivel intervención directa, ¿no? Por ejemplo, a través de un terapeuta, alguna terapia de pareja, etcétera, ¿no? O sea, dejar de pensar en este paradigma reactivo y que la denuncia penal lo es todo y empezar a ver el problema como un fenómeno integral y que de igual manera su solución tiene que ser integral, no puede basarse solamente en el derecho penal. En un inicio del programa me platicabas que existe un problema que es el que muchas veces las mujeres no se reconocen como víctimas. ¿Qué hacer en estos casos? Yo creo que, bueno, debe de haber muchos casos como en el que dicen, no hay problema, esto es normal, ¿no? Esto no es violencia, esto es mi vida. Entonces, ¿cómo llegar a estas mujeres? Ese es un problema muy recurrente, porque además se parte de la idea de que la violencia va a reducir, ¿no? Y eso es algo que hay que entender. La violencia nunca va a ir a menos, empieza con una mala palabra, lo que sigue es un empujón,
luego van a dar una bofetada y lo siguiente es que te clavan un cuchillo o te asfixian y acaban con tu vida, ¿no? Mira, yo tuve oportunidad de trabajar un feminicidio en el Estado de México que se convirtió en un caso emblemático porque fue la primera sentencia por feminicidio en todo el país y además seguido bajo el sistema acusatorio. Y ese es el caso de María Luisa, una mujer que por 10 años sufrió violencia por parte de su pareja, Austreberto, y finalmente una madrugada discutieron, él tomó una pesa de 7 kilos, le propinó 3 golpes y acabó con su vida. Lo más triste del caso es que una vez ya en el curso de la investigación, tardamos más o menos 4 días en detener a Austreberto, yo hice la entrevista inicial y al preguntarle por qué había matado con esa hazaña además a su mujer y madre de sus 2 chiquitos que tenían en ese momento 7 y 5 años de edad, Austreberto decía que no era su intención, que se le había pasado la mano, que para él había sido una golpiza más. Y al día de hoy, tristemente, él no recuerda lo que originó esa discusión esa noche. Fíjate qué grave. Y desde el otro lado, pues María Luisa jamás presentó una denuncia, ¿no? Se acostumbró a que eso era normal, a que así era, ¿no? Y esto lo sabían los vecinos, los familiares, su círculo cercano de amigos, y nadie hizo absolutamente nada. Ahí está la importancia de la denuncia, Luzma. ¿Cuál crees que hubiera sido como una intervención a tiempo, por ejemplo, en este caso? Sin duda, la víctima tiene una gran parte de responsabilidad, ¿no? En el sentido de no callar y presentar la denuncia, y con eso la víctima cumple su parte. Y por supuesto la otra parte tiene que ser una intervención eficaz y oportuna por parte de la autoridad, porque también de nada sirve que una víctima te denuncie si la autoridad se cruza de brazos y no va a hacer nada, ¿no? Así es. Bueno, esto me lleva a hablar de una publicación de la cual eres autora, que se llama Si te callas, te mueres. Quisiera que me platicaras acerca de este libro. ¿Por qué publicar este libro? ¿En qué momento lo publicas? ¿Qué te lleva a publicarlo? ¿Y a quién va dirigido? Bueno, primero algo muy bonito es que salió a la venta el 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, efectivamente, de hace 2 años ya. Y bueno, pues es un día muy especial, ¿no? Y circunstancialmente salió justo ese día a la venta, y a mí me encantó porque es un libro que efectivamente está dirigido a todas esas víctimas a las cuales tuve yo oportunidad de servir y de vivir a través de ellas historias de mucho dolor, de mucha tristeza, en algunos casos de éxito, ¿no? Cuando logramos llevar procedimientos penales exitosos, y en otros, bueno, pues tristemente que acabaron en feminicidios, ¿no? Es un libro donde yo procuré plasmar toda mi experiencia adquirida como subprocuradora de delitos contra mujeres en el Estado de México, y pretendiendo, Luzma, que se convierta en una herramienta que pueda abonar al combate y a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el país. Se llama Si te callas, te mueres, porque creo que ese es el mensaje al final del día, ¿no? Vuelvo a decirlo porque me parece rotundo. 8 de cada 10 feminicidios tienen su origen en la violencia familiar. ¿Y a quiénes recomendarías? O sea, este libro no va dirigido a abogados, ¿o sí? Pues mira, yo soy abogada, ¿no? Pero procuré escribirlo con un lenguaje lo más claro, sencillo y asequible posible. Y es un libro que está dirigido o que puede resultarle interesante a un abogado, a un juzgador o juzgadora, algún agente del Ministerio Público, algún policía, pero de igual manera a una ama de casa, a una mujer que no necesariamente sea abogada ni tenga conocimientos jurídicos. Y es un libro en el que yo pretendí, y espero haberlo logrado, abordar el tema justamente desde esta perspectiva integral en la que yo tanto insisto, ¿no? De la violencia contra las mujeres. ¿Qué pudiste concluir al terminar este libro? Uy, pues que hay muchos avances, pero que aún nos falta mucho por hacer, y evidentemente que una denuncia a tiempo y una actuación eficaz por parte de la autoridad, una autoridad responsable, comprometida, que hace su trabajo, puede salvar vidas.
definitivamente. Nos estabas platicando el caso del primer feminicidio, la primera sentencia. Sí. Me gustaría hablar un poquito de las cifras. ¿Qué tantas sentencias se han podido obtener en el país por este delito? Pues mira, en el país, te soy honesta, no tengo el dato, y hasta donde yo doy más o menos seguimiento, porque bueno, estoy muy vinculada con el tema, según yo, no hay sentencias en el país. Las sentencias que hay, la gran mayoría, se han dado en el Estado de México. Yo, al dejar el cargo, llevábamos ya aproximadamente 10 sentencias por feminicidio, y hoy se han sumado muchas más, ¿no? Pero en el país creo que no hay más sentencias como tal por feminicidio. Y bueno, existe en el Estado de México una subprocuraduría. ¿Qué otras, qué otros operadores del sistema de justicia penal deberían de ser especializados para este tipo de delitos? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor no sería equitativo si tienes un fiscal especializado, un ministerio público especializado, y el juez o el defensor o no sé, bueno, los peritos tendrían que ser especializados, pero sí, no supieran tanto del tema. ¿Qué hay por hacer? Todos tienen que estar especializados. ¿Pero eso se da en la realidad? ¿Eso se da? En el Estado de México los jueces están especializados. Hay jueces de control especializados en violencia contra las mujeres, y jueces de juicio oral también con ese grado de especialización. Sí, porque esto también pasa, ¿no? O sea, cuidas mucho el asunto, cuidas esta perspectiva de género en la fase de investigación, la atención a la víctima, judicializas el asunto y... al final, en el juicio o en el proceso, sí, pues no se cuida tanto porque no todos tienen la misma sensibilización acerca del tema, ¿no? Te voy a contar algo rapidísimo. En uno de los primeros casos que llevamos, vamos a la audiencia inicial, y al momento de solicitar la vinculación a proceso, el juez de control se echó 3 horas de la audiencia criticando que en el Estado de México se había legislado en materia de feminicidio, que era un tipo penal que no servía para nada, que no tenía por qué haberse creado, que era inequitativo respecto a los hombres, y así se echó 3 horas y finalmente vinculó por homicidio calificado, ¿no? Entonces, esta resistencia es menos frecuente, pero claro que la encuentras también desde la perspectiva de los juzgadores. Entonces, el escenario ideal es que también estén especializados, y en el caso de los demás operadores, policías, peritos, médicos legistas, defensores públicos, etcétera, lo ideal es eso, y si no es posible, al menos buscar que estén sensibilizados en el tema. ¿Y cómo podrían capacitarse o sensibilizarse estos operadores en el sistema penal mexicano, sí, ¿no? Pues hay que apostarle a la capacitación, Losma, ¿no? No hay otra salida. Hay que apostarle a eso, y hay cursos, y hoy hay una gran oferta educativa en ese sentido, donde profesionales expertos en victimología, en psicología, en trato, ¿no? directo con víctimas, te pueden enseñar tanto técnicas, estrategias, como formas de generar empatía con una víctima, cómo generar climas de confianza, y algo muy importante, entender el proceso de la víctima. Muchas veces a la mitad de la denuncia de repente se levantan, empiezan a caer en la cuenta de que se merecen lo que les pasó, no tienen derecho a denunciar, y las consecuencias que va a haber por el hecho de estar denunciando. Se paran y se te van, ¿eh? Entonces, ese proceso de entender a la víctima no es algo fácil, porque lo más sencillo es juzgar, ¿no? Bueno, pues si ahí estás es porque quieres, ¿no? Y bueno, al final aquí tienes una serie de herramientas e instrumentos jurídicos, pero pues te debe gustar que te peguen. Y este tipo de expresiones que escuchamos en procuradurías y en todos lados. Y no es tan sencillo, ¿eh? Sí, ¿qué hizo, no? ¿Qué hizo usted para merecerse exactamente el golpe? No es tan sencillo, y un punto medular para romper ese círculo de violencia es justo esa visibilización de la víctima como víctima, que es bien complicado. Quisiera que nos platicaras, ya en esta última parte me has comentado un poco de los retos, pero ¿cuáles son los retos del Estado? ¿Cuáles son los retos de la sociedad para disminuir o por lo menos detener el crecimiento de este problema de la violencia contra las mujeres? Pues yo creo que hay que caminar en 2 sentidos.
por un lado, fortalecer la cultura de la legalidad, promover la denuncia, hacer que la autoridad haga su parte, ¿no? Que haga lo que le toca, que investigue eficazmente, rápidamente, que aplique las medidas de protección en los casos que así lo ameriten. Creo que ese es un camino que sin duda hay que seguir porque esto va a continuar, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese camino. Y el otro gran camino donde creo que hay una gran ventana de oportunidad es la prevención. Y en ese camino es una tarea en la que debe participar el Estado, pero también la sociedad civil. ¿Existe difusión? Sí, difusión, por ejemplo, en los municipios, ¿no? Yo estaba pensando en que lo inicial es llegar a las casas, ¿no? A las familias, de un inicio ahí comienza la violencia, ¿no? ¿Cómo o qué se ha hecho para llegar a los hogares? Ha habido muchas campañas de sensibilización, de información, ¿no? De cuáles son tus derechos, si eres víctima de violencia, dónde puedes acudir, cómo se da, ¿no? Cuáles son las formas de violencia. Pero hay otros lugares donde es mucho más complicado llegar, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México o en las capitales de los estados, es un tema un tanto más abierto. Pero cuando te vas a municipios más alejados o donde tienes un gran porcentaje de la población de origen indígena, ¿no? Donde todavía se llevan usos y costumbres, o municipios donde está muy arraigado el machismo, a veces no te dejan ni entrar, ¿no? Y hasta allá tenemos que llegar con la información y con las campañas tanto de cultura de denuncia como de prevención. Esto me viene también mucho a colación porque yo trabajo en una institución del Estado y llegan muchas pues encuestas, existen los carteles que están en los pizarrones en el INACIPE, en donde te dice denúnciate. Hay encuestas periódicas, por ejemplo, que me llegan a mí que tengo que contestar, en las que me preguntan si mi jefe me ha, por ejemplo, que me reconoce mis méritos igual que a los hombres. O sea, estos avances también son para combatir la violencia de género o violencia contra las mujeres, o nada más es, no sé. Sí, por supuesto, porque ahí lo que se intenta prevenir es un problema de discriminación por razón de género, ¿no? Otra vez. Eso no es violencia. Eso no es violencia en principio, pero puede convertirse en violencia. Entonces, ese tipo de ejercicios, por ejemplo, sin duda son esfuerzos que van encaminados a prevenir lo que podría a la larga convertirse en un problema de violencia contra una mujer. Sin duda. Y bueno, y no tienes conocimiento si estas encuestas o así han tenido como pues resultados favorables para que no se dé. Pues bueno, desde lo poco que yo sé de ese tema, creo que sí, y todo depende al final de si la institución está dispuesta a asumir una actitud crítica hacia el interior y el resultado de esas encuestas realmente darle, ¿no? el peso que debe tener para identificar áreas de oportunidad y trabajar para mejorar cosas que a lo mejor no están funcionando muy bien, ¿no? Itali, nos queda un minutito, no sé si quisieras darnos una conclusión y cerrar el tema de violencia contra las mujeres. Con mucho gusto. Creo que es un problema que no está tan lejos de lo que creemos, es un problema en el cual todos podemos hacer algo para solucionarlo y no es tan difícil, Luzma, empezando a modificar patrones pequeños de conducta de nuestra vida cotidiana, procurando tratar con respeto y con equidad a quienes tengamos alrededor y propiciando que nos dé nuestro lugar como mujeres. Hacemos mucho en materia de prevención social. Itali, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa a hablarnos de este tema tan interesante. Gracias a ti. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.